Bienvenidos a un nuevo programa de Unitec. Mi nombre es Sebastián Dinardo y durante una hora vamos a ver lo último en tecnología. Pero antes, no se olviden de descargar con el QR que aparece en pantalla la aplicación, así nos pueden ver desde donde sea que estén. Es gratis y va en el bolsillo. En el programa de hoy vamos a ver un impresionante informe acerca de las consolas. Cómo fue la historia de las consolas, cuándo nació la primera y hasta dónde hemos llegado. Y también vamos a volver a visitar Image Campus, esta vez para ver un proyecto de incubadora para los alumnos. Pero antes, noticias de actualidad, cosas que pasaron en tecnología esta semana. Un sol en la Tierra. En el 2007 se completó el K-Star, apodado Sol Artificial, debido a su capacidad para realizar fusión nuclear, la misma reacción que alimenta al Sol. Este dispositivo es un tokamak, un dispositivo que logra fusión nuclear con plasmas, que son gases cargados eléctricamente, llevados a temperaturas y presiones extremadamente altas. El K-Star tiene un tercio del tamaño de ITER, el reactor experimental de Francia, y emplea un desviador ubicado en la parte inferior del tokamak para gestionar la salida de gases residuales e impurezas del reactor. Soporta todo el calor de la superficie interna y se espera que el nuevo desviador extienda el tiempo a 300 segundos para fines del 2026. A pesar de que la investigación sobre fusión nuclear ha progresado de manera gradual, en 2022, los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore lograron una ganancia neta de energía en una reacción de fusión, marcando un avance significativo. Aunque aún estamos lejos de tener una fuente de energía confiable y sin emisiones de carbono, estos logros significan un gran avance en este campo. Crece la preocupación de los científicos sobre la inteligencia artificial. Una encuesta realizada a destacados científicos en inteligencia artificial revela que existe un 5% de posibilidades de que la inteligencia artificial se vuelva incontrolable y amenace a la existencia humana. A corto plazo se estima que la inteligencia artificial se volverá significativamente más avanzada, capaz de crear canciones top 40 y escribir bestsellers del New York Times antes del 2030. La encuesta, que consultó a 2.778 científicos con estudios de inteligencia artificial revisados por pares, revela incertidumbre generalizada. Alrededor del 68% de los investigadores consideran más probables los resultados positivos de la inteligencia artificial sobrehumana, pero la mitad de ellos no descartan completamente el riesgo de extinción humana. El estudio destaca la preocupación entre los principales investigadores sobre la creación de una inteligencia artificial poderosa, aunque hubo consenso en que se debería dar prioridad a la investigación para mitigar riesgos de la inteligencia artificial. Los científicos se dividieron en opiniones sobre si el progreso general de la inteligencia artificial debería acelerarse o ralentizarse. Más del 80% de los investigadores expresaron preocupación sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial facilite la difusión de información errónea, que caiga en manos de gobernantes autoritarios, que contribuya a la desigualdad económica o que juegue algún papel en la creación de virus modificados. Prueban el primer avión supersónico silenciado. El avión, de 30 metros de longitud y 4,27 metros de altura, parece una aguja cuando se ve de un lado. Este monomotor, diseñado para alcanzar una altitud de crucero de 16.700 metros y velocidades de hasta 1.400 km por hora, tiene un detalle sorprendente. Generará un sonido casi tan suave como el cierre de la puerta de un automóvil. Este avión experimental de Lockheed Martin se desarrolló en colaboración con un equipo de la NASA, y el propósito del X-59 es demostrar el vuelo supersónico con un estampido amortiguado. Su primer vuelo se retrasó por la necesidad de integrar sistemas y se lo sometió a pruebas estructurales y pruebas en tierra. Los estampidos sónicos fuertes suelen ocurrir cuando un objeto supera la velocidad de las ondas sonoras que genera. Aunque quienes están a bordo del objeto no sienten los estruendos, porque se desplazan más rápido que el sonido, en tierra las ondas de choque pueden causar daños en edificios, asustar a animales o afectar al oído de quienes están a su alcance. Y estas han sido las noticias de actualidad, cosas que pasaron esta semana. Vamos a ver ahora la primera parte de nuestro informe, la historia de las consolas. Mirá. La historia de las consolas.
Para todos nosotros tener una consola de videojuegos en casa es algo común, pero hubo una época en la que estas maravillas de la tecnología eran el sueño de ingenieros y entusiastas. Vamos a hacer un recorrido veloz por la evolución de estos dispositivos, desde su nacimiento hasta el presente como actor principal en la cultura general, el entretenimiento y el arte, aportando su granito de arena para una industria que hoy factura mucho más que la del cine. Magnavox Odyssey fue la primera videoconsola que llegó a los hogares, siendo exclusivamente lanzada al mercado estadounidense en 1972. Dio a grandes y chicos la oportunidad de disfrutar en casa de juegos que previamente solo se encontraban en máquinas de salas recreativas. El primer año de su lanzamiento se vendieron 100.000 unidades a un precio de $100 cada una. La comercialización de esta consola estaba a cargo exclusivamente de los almacenes Magnavox. Este dispositivo permitía jugar a diversos juegos utilizando un solo aparato. Se lanzaron un total de 28 juegos diferentes, caracterizados por su simplicidad, y la mayoría se centraban en temáticas deportivas. Esta videoconsola no tenía elementos como un procesador o memoria, estaba compuesta por transistores, resistencias y condensadores. Por las limitaciones del hardware, los juegos no contaban con sonido y los jugadores debían recordar sus propias puntuaciones, ya que aún no existía un método para almacenarlas. El lanzamiento de la Odyssey desencadenó lo que se conoció como la locura del Pong, inspirando a empresas de todo el mundo a desarrollar sus propias máquinas de juego. Pero en el año 1975, la empresa Atari lanzó al mercado estadounidense lo que se convertiría en la segunda videoconsola de la historia, logrando la venta de 55.000 unidades. A diferencia de Odyssey, esta consola permitía únicamente un juego programado directamente en la circuitería del dispositivo y controlado mediante las ruedas incorporadas, ya que no disponía de mandos con cable. El juego en cuestión era el Pong, una propuesta muy similar al table tennis de la Magnavox Odyssey, buscando llevar a los hogares la experiencia de los juegos de máquinas recreativas que habían sido populares años atrás. A pesar de enfrentar una demanda por violación de patentes, la cual fue ganada por Magnavox, se logró llegar a un acuerdo que permitió la comercialización de esta consola. Después de varios dispositivos que en su mayoría imitaban al Pong y algunas consolas más cuidadosamente diseñadas, llegó la segunda generación. Con la segunda generación de consolas llega Atari 2600, lanzada en América en octubre de 1977. Esta consola fue considerada por muchos como la mejor hasta 1991. Anteriormente, los sistemas de Atari se basaban en circuitos de configuración, lo que limitaba la variedad de juegos que se podían crear. Sin embargo, esta consola contaba con 4 circuitos integrados, lo que le daba un enorme potencial y al mismo tiempo permitía reducir los costos de fabricación. Esta consola se comercializaba con 2 joysticks, un par de controladores tipo paddle y un cartucho de juego. La introducción de la idea de cartuchos diferentes marcó una revolución en la jugabilidad de las consolas. Inspirados por la Odyssey de Magnavox, se dieron cuenta de que podían almacenar los juegos en cartuchos externos. Sega también quiso participar y presentó su primera consola. La Sega SG-1000 fue lanzada exclusivamente en el mercado japonés en 1981, logrando mantener buenas ventas durante varios años. Esta videoconsola utilizaba un sistema de cartuchos intercambiables para los juegos y tenía la capacidad de mostrar hasta 16 colores y un sistema de sonido básico. Las empresas americanas empezaron a ceder terreno y este vacío fue aprovechado por compañías japonesas que, a pesar de ser recién llegadas al mercado, generaron un impacto significativo. Durante esta generación, 2 empresas se destacaron principalmente en la competencia: Nintendo y Sega. Con la llegada de los 8 bits, en esta generación se experimentó un avance en los gráficos, pero el punto fuerte fueron los innovadores juegos creados por estas 2 empresas, que demostraron una gran imaginación a la hora de desarrollar historias. Llegó la tercera generación de consolas y entró en juego Nintendo con una consola que fue inicialmente lanzada en 1983 en Japón, con el nombre de Famicom. No fue hasta 1986 que llegó a Europa bajo el nombre de NES, Nintendo Entertainment System. Nintendo introdujo un modelo de negocio que ahora es estándar: otorgar licencias a empresas para desarrollar juegos para su consola. La característica distintiva de esta videoconsola y su mayor fortaleza fueron los encantadores juegos que la acompañaban. Shigeru Miyamoto, el creador de juegos imaginativos como Donkey Kong, Mario Bros y Zelda, ofreció experiencias que podían disfrutarse durante horas. La fama de Mario Bros hoy en día es un tributo a este diseñador
diseñador de videojuegos y a la consola que permitió que tantas personas se divirtieran con sus aventuras. Con el juego de Zelda se introdujo la innovadora idea de poder guardar hasta 3 partidas diferentes, incorporando en el cartucho de juego una pequeña memoria alimentada por una pila de reloj. El más vendido de la consola fue Super Mario Bros. Con más de 40 millones de copias. Para competir contra la NES, Sega lanza una consola en Japón en octubre de 1985 bajo el nombre de Sega Mark III. Un año después, en 1986, se introdujo en los Estados Unidos con el nombre de Sega Master System, con el que se hizo más conocida. Aunque técnicamente más avanzada que la Nintendo, la Sega Master System no logró alcanzar el mismo nivel de popularidad por llegar más tarde y por la escasez de juegos en comparación con las consolas de otras compañías. En 1990 esta consola experimentó un rediseño bajo el nombre de Sega Master System 2, más ligera y más compacta que su predecesora, pero no tuvo demasiado éxito por la llegada de la cuarta generación. Con la cuarta generación de consolas, llega la Sega Mega Drive, que hizo su debut en Japón en octubre de 1988, convirtiéndose en la competidora directa de la Super Nintendo y en la primera videoconsola con 16 bits reales. Su llegada a Europa fue en noviembre de 1990, mientras que en Estados Unidos, México y algunos países de Sudamérica se la conoció como Sega Genesis por un tema de derechos. Para competir en los mercados dominados por Nintendo, especialmente en Japón y Estados Unidos, la Mega Drive fue diseñada como una máquina tan potente como las mejores computadoras de 16 bits de la época. Para expandir las capacidades de hardware, Sega lanzó el Sega Mega CD en 1991 y Sega 32X en 1994. El Mega CD ofrecía soporte para juegos en formato CD-ROM, mientras que el Sega 32X era una extensión de 32 bits que permitió a la Mega Drive adentrarse en los juegos en 3D. Pero estos periféricos resultaron ser un fracaso por sus precios y el limitado catálogo de juegos que los aprovechaban. Estas expansiones fallidas y la fuerte competencia de los grandes juegos de Nintendo llevaron a que la Mega Drive perdiera su posición privilegiada en la industria. Super Nintendo Entertainment System se lanzó en Japón en noviembre de 1990, conocido allí como Super Famicom, y fue la gran rival de la Sega Mega Drive durante la era de los 16 bits. El diseño de la Super Nintendo fue excepcional para su tiempo y contaba con un procesador relativamente modesto, que se beneficiaba de chips propios de Nintendo dedicados al procesamiento de sonido y video. En Japón se lanzó un periférico llamado Satellaview, un módem que permitía a los jugadores competir en línea con otros usuarios gracias a las transmisiones de radio por satélite. Otro periférico novedoso fue la Super Game Boy, un adaptador que permitía disfrutar de juegos de Game Boy en la consola y además ofrecía la opción de sumar color a los juegos de Game Boy que originalmente eran blanco y negro. Super Game Boy for the Super NES. Game Boy games in color, intense. Con la transición a la quinta generación, las consolas pasaron de 18 a 32 bits, lo que produjo mejoras notables en el sonido, la imagen y la jugabilidad. En este contexto surgió la Atari Jaguar, que marcó el retiro de Atari del mundo de las consolas después de su lanzamiento en 1993. Atari Jaguar era impresionante y operaba con 64 bits. Esto se lograba con 5 procesadores de 32 bits contenidos en 2 chips que trabajaban en paralelo. Seguía con la tradición de utilizar cartuchos para los juegos, pero más tarde lanzó un periférico para permitir la reproducción de CD. Pero gracias a una promoción floja y deficiente, la consola fue un fracaso. En ese mismo periodo surgió la 3DO Interactive Multiplayer, lanzada entre 1993 y 1994. Esta consola resultó ser un fracaso total debido a la competencia en el extenso mercado de consolas y a su elevado precio de venta. Aunque era tecnológicamente avanzada para su época, la mayoría de las personas no estaban dispuestas a pagar un precio tan alto. A diferencia de las otras consolas, la 3DO no utilizaba cartuchos, sino que sus juegos se almacenaban en CD. Además contaba con un software propio que permitía la reproducción de audio, video y fotos a través de un lector de CD. Sega también dijo presente con Sega Saturn, que fue lanzada en Japón en noviembre de 1994 y en América en mayo de 1995. Esta consola tenía la capacidad de conectarse a internet para jugar en línea a través de un modem Netlink. La Sega Saturn estaba
equipada con dos procesadores de 32 bits a 28.6 MHz y tenía una memoria RAM principal de 2 MB, otra de 1.5 para video y de 500K para el audio. En esa época Sega ya empleaba un concepto similar al de los doble núcleo de Intel y AMD actuales, utilizando dos procesadores en paralelo. Tuvo pocos juegos disponibles en su lanzamiento y ninguno de ellos mostró su verdadero potencial. La complejidad de programar juegos para dos procesadores en paralelo también contribuyó a su posición secundaria en muchos mercados. Sony se sumó a la pulseada con PlayStation en diciembre de 1994 en Japón y en septiembre de 1995 llegó a Estados Unidos y Europa. Fue la consola más exitosa en ventas de esa generación, superando los 100 millones de unidades vendidas y se convirtió en la más popular. Equipada con un procesador de 32 bits a 33.8 MHz y varias memorias RAM dedicadas, la Play no solo fue la pionera en la distribución de juegos a través de CD-ROM, sino que también eliminó la necesidad de periféricos adicionales. Introdujo las tarjetas de memoria, lo que permitió a los jugadores almacenar datos de partidas y seguir el progreso de las historias. Esto hizo que los desarrolladores se animen a apostar a historias más largas, más complejas y un poco más adultas. Hacia el final de esta generación de consolas aparece Nintendo 64 en junio de 1996 en Japón y en América en septiembre, marcando el inicio de los 64 bits reales. Con un procesador de 93.75 MHz y una memoria de 4 MB, ampliable hasta 8, la consola adoptó cartuchos de hasta 64 MB con una calidad sonora notable. Aunque los cartuchos eran más limitados en capacidad que los CD, ofrecían un acceso más rápido a la memoria, eliminando las pantallas de carga y permitiendo guardar partidas en el juego. Fue la primera en incorporar la función de vibración en los mandos a través de un periférico insertado. Esto fue la base de algo que hoy es muy común y utilizado por la mayoría de las consolas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.